Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Y el título de esta enseñanza, para que usted lo tenga presente, es Dios nos librará. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios nos puede librar de muchas circunstancias, pero vamos a ver cómo es que llegamos a este título y por qué Dios tendría que librarnos a nosotros. ¿Sabe que estamos estudiando una serie que se llama La Batalla de los Dioses? Y esa serie lleva ese nombre porque en la antigüedad se encontraban muchas deidades en los pueblos antiguos, como los egipcios, los cananeos. Cada uno tenía su propia deidad. Pero Dios se presenta como el Dios de los israelitas, el único y verdadero. Pero para presentarse como el único y verdadero, Él va a presentar unas credenciales. ¿Y cuáles son esas credenciales? Son credenciales poderosas, que afirmaban que Él era el único, que no había nadie que pudiera hacerle frente. Entonces por ahí le pusimos la batalla de los dioses, porque Dios se va a enfrentar a cada uno de esos dioses en miniatura egipcios y los va a ir derrotando uno a uno. Empezamos con el dios del Nilo, pudimos ver las ranas y así hemos ido sucesivamente. La cuestión es que la cosa se va poniendo aún peor para esos pueblos, que cada vez el faraón cada vez negaba más a reconocer al Dios vivo y verdadero, aunque sus propios hechiceros le habían dicho, no, eso es el dedo de Dios. El dedo de Dios simboliza el poder de Dios. Y en este caso que llegamos a la quinta plaga, que tiene que ver con el becerro o el dios Apis, que ellos consideraban una deidad. Usted sabe que hoy hay testimonio de que eso existe. Mire, por ejemplo, hay muchas pinturas o jeroglíficos egipcios de personas adorando al animal. La Biblia dice que el hombre se fue entregado a su necio razonamiento y le dio culto a la criatura antes que al creador. Entonces, aún la civilización más poderosa, más intelectual de aquel tiempo se había vuelto necio al darle culto a la criatura antes que al creador. Entonces nosotros, para conocer todo a fondo, debemos de conocer un poco la cultura de aquel tiempo. En la cultura de aquel tiempo, el toro Apis fue una de las, adorar a ese toro fue una de las prácticas religiosas más destacadas del antiguo Egipto, centrada en la veneración del toro, considerado sagrado, un símbolo de fertilidad y fuerza. Ponga atención porque esto es muy importante. Era un símbolo de fertilidad y fuerza, porque en base a eso que ellos pensaban, hacían su ritual. De hecho, cuando buscamos información acerca de cómo hacían ese ritual, lo vamos a encontrar desgraciadamente en el mismo pueblo de Dios haciendo lo que Dios había dicho que no quería que hicieran. Entonces, este era un animal que era venerado y que se le atribuían aspectos divinos. Era considerado el dios de la fertilidad y la fuerza. Fíjese, la selección de ese animal tenían que tener algunas características diferentes a otros animales. Luego ese animal era metido dentro de un santuario y ahí pues le llevaban esas cosas. Y cualquiera podría decir, no, pues eso es como muy irracional, ¿no? ¿Sí o no? Cualquiera podría decir, pero imagínense, ¿por qué? Pues nosotros tenemos, ¿sabe qué cultura tenemos nosotros? ¿Alguien me ayuda? Tenemos cultura cristiana, ¿no? Pero ¿usted cree que, por ejemplo, es irracional para los hindúes? No, no lo es. Para ellos esas deidades existen. Usted no ha visto, por ejemplo, en algunos vídeos donde quizás va pasando una señora mayor y se atraviesa una vaca de esas y la cornea y la deja tirada en el suelo y no pueden hacer absolutamente nada contra la vaca esa que hizo eso porque son considerados deidades. Entonces, hay testimonio de que esas cosas aún se siguen practicando, irracionales, o sea, tomar un animal para darle culto, eso dentro de los parámetros de Dios dice que eso es necedad al más alto nivel. Pero nosotros podemos juzgar esas cosas y podemos decir, no, pero qué gente más ignorante, ¿cierto?
Podríamos decir así, ¿no? Pero ¿y qué hay de nuestras vaquitas, de nuestros becerros, de lo que nosotros tenemos? Porque lo que Dios juzga es que el pueblo, este pueblo era idólatra y tenía como dioses a este tipo de deidades que era la fuerza y la fertilidad. La fuerza, que quién le podía hacer frente a tal fuerza. Y Dios llega y con su palabra hace que se mueran todos los toros de ese lugar y todos los animales. Todo en lo que ellos habían confiado, en su fuerza, en todo lo suyo. Entonces Dios llega y dice, ellos no son nada. Pero a raíz de eso, el trasfondo de eso es que Dios le está diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Recuerde que mi pueblo está simbolizado como mi hijo. Dios trata a Israel como mi hijo. Y a nadie le gusta que traten mal a sus hijos, ¿cierto? Menos a Dios. Nosotros somos ese hijo de Dios, esos hijos de Dios que tampoco permitirá que nadie abuse de nosotros. ¿Me hago entender o no? Pero la cuestión es, ¿somos hijos de Dios? ¿Estamos dentro del parámetro de la protección de ser hijos de Dios? ¿O tenemos nuestros propios dioses que nos hemos alejado para darles culto a ellos antes que a Dios? ¿Me hago entender? Entonces podemos ver de que en el trasfondo histórico, pues ellos adoraban a ese toro y tenía un trasfondo religioso también, tenía sus propios sacerdotes, todas esas cosas que por ahí están documentadas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la escritura en Éxodo, vamos a ir a Éxodo 9. Versículo 1, y vamos a ver el relato acerca de cómo Dios va a enfrentar a esa cultura. Y mire lo que dice. Éxodo 9, versículo 1, preséntate de nuevo al faraón, le ordenó al Señor. Y en esta enseñanza vamos a ver varios aspectos de parte de Dios en cuanto a cómo Dios obra y qué hace, cómo nos hace partícipes a veces y a veces simple y sencillamente no. Fíjense bien, preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile esto, dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Recuerde, cada vez que el Señor dice deja ir a mi pueblo es que quiere liberar ese pueblo, tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? Servir o adorar al Señor. Entonces, como distinción de que usted es pueblo de Dios, usted debería de estar haciendo ¿qué? Sirviendo al Señor. Entonces fíjense bien, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, ¿qué le dice? La mano del Señor herirá todos tus animales. Mire, si continúas con tu necedad, la mano del Señor actuará, herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas, cabras, con una plaga mortal. Fíjense bien toda la descripción que vuelve atrás, por favor, de animales que hay ahí. ¿Cuántos hay? Caballos, burros, camellos, ganados, ovejas, cabras, todo ese tipo de animal en aquella cultura tenía símbolos y habían asociados a muchas deidades y todas esas cosas, pero también estamos hablando de que era la prosperidad de ese país. Eran sus caballos, que eran para los ejércitos muy importantes. Los burros, los camellos que eran de carga, las ovejas, las cabras para la alimentación y todo eso. Entonces las cosas se van poniendo cada vez peor porque al principio eran ¿qué eran? Un mosquito, una mosca. No deja de ser molesto, ¿no? Como estuvimos viendo la semana pasada, no dejan de ser molestos todas esas plagas, pero ya esto va subiendo el nivel. Entonces Dios nos va llamando poco a poco. Nos incomoda de una manera, nos incomoda de otra, y así, y te va hablando, pero ¿tiene acaso Dios que meter su mano para que entendamos? ¿O basta con que nos hable al oído y podamos aceptar? Recuerde que la palabra del Señor dice, si escucha hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel y también al faraón? Las consecuencias de negarse a obedecer al Señor. Mire, endurecer el corazón es simple y sencillamente esto: negarse a obedecer la voluntad de Dios.
¿Qué reflejaba el faraón? Que cada vez que Dios le daba una orden, decía, y el corazón del faraón se obstinaba más. ¿Qué estaba diciendo? Se negaba a obedecer lo que le estaba diciendo, lo que le estaba pidiendo. Entonces, ganados, ovejas, cabras con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y de los egipcios. No morirá ni un solo animal de los israelitas. Recuerda, Dios hace una distinción en la protección de su pueblo. Por eso, mire, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos del faraón, no estamos hablando de un personaje antiguo. Ciertamente, históricamente sí. Pero cuando hablamos del faraón, estamos hablando del sistema que se opone a Dios. Y eso sigue existiendo. Voy a ponerle un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, aunque tenemos la disposición y los recursos para encontrar un lugar más adecuado para que podamos adorar a Dios, ¿usted cree que es fácil? He llamado a varias agencias y me dicen, ¿para qué es? No, para una iglesia. Eso es para adorar a Dios, ya saben, no. El sistema no quiere que nosotros vayamos a adorar a Dios. Para darle un permiso para la iglesia, para que usted haga las cosas bien, no, pero para poner un bar, para poner una cantina, para poner cualquier cosa que tenga con la adoración a Satanás, eso se lo dan inmediatamente, pero para las cosas que son de Dios, hay siempre oposición, y ese es el sistema del faraón que se sigue oponiendo. ¿Me hago entender? Entonces, la oposición del faraón no solo está en las instituciones gubernamentales, también puede estar dentro de la misma casa. Y a veces llega hasta dentro de las puertas de la iglesia. Porque quiere traer pensamientos, ideologías que no permiten a personas que adoren a Dios. De hecho, pueden haber personas dentro de la iglesia causando oposición a algunos hermanos que de repente son piedra de tropiezo que les impiden adorar a Dios. Entonces debemos de tener cuidado en cómo nos estamos conduciendo nosotros delante de Dios. Entonces recuerde que cuando hablamos de faraón, hablamos del sistema que se opone abiertamente a las cosas de Dios, aún hoy en la actualidad. Cuando la palabra del Señor dice que lo deje ir porque lo está esclavizando, mire, hoy en día hay esclavos modernos. Hay gente que está esclavizada en algunos placeres, en una relación, en trabajos que lo apartan del Señor y todo ese tipo de cosas. El sistema de este mundo está diseñado para que usted y yo no estemos aquí. Ofrece para las juventudes, ofrece muchísima amplitud de distracciones, ¿sí o no? Pero no quiere que usted venga a aprender de la voluntad de Dios. No quieren que usted sepa que pronto volverá y vendrá con poder y juzgará. Entonces, cuando nosotros miramos a la historia del pueblo de Israel, a los egipcios, podemos ver cómo Dios fue paciente, le fue diciendo una, otra vez, y ahora vamos subiendo. Ahora nos ponemos en las propiedades para ver si así, a veces el Señor quita de nosotros algunas cosas que nuestra fuerza en cuanto a la economía. Usted sabe que hay muchas personas que a través de que lo pierden todo, buscan del Señor. ¿Sí o no? Hay personas que pierden muchas cosas y dicen, no, pues ¿sabes qué? Ahora sí. Y a veces el Señor está tratando esa parte con nosotros. Pero con el faraón, el sistema de este mundo, eso no le importa. Recuerde que el sistema de este mundo no le importa a usted ni su familia. Lo único que le importa es que usted se pierda. Entonces podemos ver de que, sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas. Mire, Dios hace una distinción entre lo que es suyo y lo que es de este mundo cuando lo suyo le sirve a Él. ¿Me hago entender? Ponga atención a esto porque es muy importante. Nosotros podemos tener en nuestras posesiones cosas que lo único que hacen es servirle a Satanás, y eso no tiene nada que ver con lo que le sirve a Dios. Dios protege. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy convencido que Dios protege mi salud. ¿Y usted? Yo estoy convencido que Dios protege mi trabajo. Y aún en medio de la escasez, yo estoy convencido que
si alguien no tiene trabajo y es alguien que adora a Dios, yo estoy convencido que lo van a llamar aún cuando estén despidiendo gente. ¿Usted no? Yo he visto casos. Yo de hecho entré en la empresa en la que estoy, entré en tiempos de que estaban saliendo. Y he visto a otros también hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios protege mi familia, mi bienestar y todas esas cosas. Y alguien podría decir aquí, ay, pero a mí no. Pues entonces habría que investigar si usted mismo a ver cómo está actuando delante de Dios. Si usted está creciendo, porque alguien puede decir, no, pero yo voy al domingo a la iglesia, yo no me meto en problemas, pero usted creciendo en el conocimiento, en la ciencia de todo lo que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, el sábado venimos aquí, crecemos y explicamos la palabra, hacemos estudios. ¿Está usted entendiendo que a veces las decisiones que está tomando no van de acorde con lo que Dios quiere? Porque muchas veces consideramos y decimos, nada, pues está bueno ese trabajo, pero me aleja de Dios. Pero como está bueno, lo voy a tomar. Pero no es lo mejor, pero está bueno. O la relación está buena, es guapo, es guapa, no es vicioso, no es nada, pero te ayuda a conocer más a Dios. Está bien, pero no es lo mejor. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor de alguna manera y somos enturbiados y todas esas cosas, debemos de entender de que Dios protege ¿a quién? A los suyos. Fíjese, hay una distinción entre el que está en Dios y el que no está en Dios. ¿Me estoy haciendo entender o no? Entonces ponemos atención a eso y decimos, los egipcios, mire, los animales de Israel, continuamos, y dice, el Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá a Israel a la tierra. Fíjese, en este caso, como en algunos otros casos, a veces mandaba a Aarón y a Moisés y le decía, dale con la vara aquí, o alza tus manos allá, o como en la siguiente plaga vamos a ver que le dice, ve y saca ceniza o hollín de un horno y tíralo. Pero en este caso simple y sencillamente dice, hazlo así. Yo lo haré así, te lo anuncio de antemano, porque su palabra dice, ¿quién como yo que anuncia las cosas que van a acontecer de antemano? ¿Por qué a veces el Señor utiliza al hombre para hacer algunas cosas, para llevar juicio y a veces directamente lo dicta? Porque en la cultura de aquellos tiempos ellos tenían sus representantes, ellos actuaban a través de sus magos y sus hechiceros, pero el Señor no tiene un parámetro fijo, simple y sencillamente con él decir su palabra basta. Y a veces el Señor ya nos ha dicho cosas que hay que dejar, ¿sí o no? Y no necesita volver, que alguien vuelva a decírtelo, ya Él ya lo ha decretado. Si no lo haces como te digo, llegará el mañana y el mañana llega. Y de repente nos encontramos con que avanzamos. Así que el Señor hizo tal como le había dicho. A la mañana siguiente todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron. ¿Cuántos? Ni uno solo. O sea, qué cosa más tremenda, ¿no? Todos esos animales murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Y el faraón incrédulo va a actuar. A ver, continuamos. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno solo de sus animales. Pero aún así, ¿qué? Pero aún así el corazón de faraón siguió como obstinado. O sea, pues, mire, aún cuando nosotros estamos viendo, aún cuando las autoridades están viendo que vienen desastres, vienen plagas y vemos el juicio de Dios a veces actuando con misericordia porque no nos borra por completo, aunque debería de hacerlo, podemos ver de que al sistema de este mundo no le importa. No le importa, y eso es lo mismo que pasa con Faraón, sigue obstinado a las ideologías de género que representan a este Faraón. No le importa que su familia se pierda, que sus hijos tengan una distorsión o que se mutilen porque piensen que tienen, no les importa. Faraón representa al gobierno. ¿Me hago entender? Hacer leyes, o sea, él tiene cómo sobrevivir.
¿Quién paga las consecuencias? ¿Quién es? El pueblo. Usted vaya, mire los del gobierno, vaya, mire a todos estos políticos o políticos de todo el mundo, cómo ellos viven tranquilamente, pero el pueblo pasa las necesidades. Hacen leyes que van en contra de la familia, del hombre, de la mujer y de todas esas cosas, y ellos siguen con su corazón obstinado. Echan a Dios, la palabra del Señor la desechan el consejo de Dios con tal de seguir con su obstinado corazón. Pero eso es el corazón de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Aquí no hay, ¿verdad, iglesia? ¿O sí? Bueno, mire, entonces el faraón envió, dice ahí, y se negó. Su corazón siguió obstinado. Una vez más, dice, y se negó a dejar salir al pueblo de Dios. Mire, es importante que nosotros aprendamos unos puntos muy importantes en esta historia. Si Dios ha decidido que lo hará, lo hará. Sus decretos son verdad. Dice, tal como Dios había dicho que sucedería, así sucedió. Pero ¿sabe qué? Aunque vengan plagas, aunque vengan todas esas cosas a los juicios de este mundo, la Biblia dice que nosotros tenemos un protector. Y eso es lo que va a ocurrir. Vendrán plagas, vendrán pestes, pero Él ha garantizado que nosotros saldremos victoriosos. Un día vendrá todo esto es un simbolismo de algo más grande que vendrá. ¿Cuándo? La Biblia dice que no se sabe, pero con la pinta que tiene esto, usted ha visto, si con la pandemia, que fue un virus pequeñito, puso a temblar a toda la humanidad. Imagínense que venga, bueno, no sé si ustedes han visto las noticias, pero por ejemplo, si viene una plaga que acabe con todos los animales o con solo lo de los huevos que estamos viendo por ahí en los Estados Unidos, que había no sé, un virus, todo se eleva. Nosotros no somos tan fuertes como pensamos. No dependemos tanto de nosotros como creemos. Hoy en día podemos tener un trabajo muy bueno, pero al día siguiente haberlo perdido. Mire, podemos ver esos incendios que arrasaron con casas, esas inundaciones que arrasaron con todas esas cosas. No somos tan fuertes. Necesitamos a alguien que nos proteja, ¿sí o no? Sí. Yo necesito la protección de Dios. Los israelitas necesitaban la protección de Dios pero necesitamos tener un corazón dispuesto a obedecer. Usted puede estar aquí hoy y el Señor le está pidiendo que deje ese becerrito y usted está ahí agarrado. ¿Sabe? La práctica que tenían esta gente acerca del becerro era algo que Dios detestaba. Vamos a ir a Éxodo 32 para que vean cómo es que ellos adoraban y cómo Dios detestaba todas esas prácticas que tenía ese pueblo, y por eso no quería que formaran parte de él. Pero más sin embargo, ellos vieron que Dios destruyó todo eso, y así como nosotros somos testigos de que toda esa historia no solo es un cuento de hadas, sino que es una cosa real, así a veces nos encontramos como el pueblo de Dios, habiéndonos redimido de nuestra vana manera de vivir, volviéndonos en pos de esos ídolos. Éxodo 32:1 dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, esto es exactamente lo mismo. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, miren lo que hicieron. Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le ha sucedido a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. La impaciencia de la gente o el sistema de este mundo hablándole a la gente y diciendo: hey, Cristo, que no es que iba a venir, no tarda tanto. Moisés es una figura de Cristo, yendo y viniendo. La Biblia dice claramente que él fue a preparar morada, ¿cierto? Y que volverá. Pero la gente dice: ¿dónde está? ¿Dónde está que no viene? Lo mismo pasó.
Pero Moisés ciertamente volvió, así como también volverá. La cuestión es que cuando venga Moisés, habiendo sido nosotros liberados de nuestra vana manera de vivir, ¿cómo nos encontrará el Señor Jesucristo cuando vuelva? En las mismas. Mire lo que dice ahí. Continúa, por favor. Aarón les respondió: quítenles a sus esposas y a sus hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Esto también tiene su enseñanza, y es que Aarón estaba haciendo lo que el pueblo decía, es decir, la iglesia a la carta, ¿no? Dándole gusto a la gente en ese tipo de cosas. Pero eso es otra enseñanza. Fíjese bien, todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, ¿qué dice? Y lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense bien, habiendo sido testigos del poder de Dios hacía muy poco, van y vuelven con esos rollos. Y muchas veces nosotros, habiendo sido testigos del poder de Dios, cómo Dios nos ha liberado, cómo Dios ha obrado en nosotros, cómo Dios ha hecho milagros en nosotros y todas esas cosas, vamos y ya rapidito por cualquier cosa nos apartamos de Dios. No somos muy parecidos. Aquí no. ¿Sí o no? Denle un fuerte aplauso al Señor porque lo veo. Mire, y dice: le hicieron el becerro de oro y exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué más? Al ver a Aarón, ¿qué dice? El entusiasmo. No, pues están contentos con lo que les hice. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar, ya lo puso en lo alto, frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival. ¿A quién? ¿Era el Señor? Porque hay cosas que parece que sí fueran para el Señor, pero no lo son. Vamos a ver. Y dice: temprano en la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas, ofrendas de paz. Después todos celebraron con buena comida. ¿Y qué? Eso de bebida, ¿qué querrá decir? ¿Agüita o no? No, mire, ¿ve? Entonces cuando nosotros vamos a examinar las escrituras, vemos cuál era ¿dónde aprendieron eso ellos? ¿Dónde aprendieron a hacerle culto al becerro? ¿Por qué pidieron un becerro? Porque el dios que tenían Apis ellos simbolizaba un becerro, y lo mismo que hacían los egipcios lo querían hacer ellos. ¿Y cómo lo hacían? Mire, ¿ve? Cuando dice celebraban con abundante comida y bebida, y cuando la palabra dice y se entregaron a diversiones paganas, ya dice que estaban celebrando. Pero cuando dice que se entregaron a diversiones paganas, es un eufemismo. Es por no decir se entregaron a la lascivia, a las orgías y a todo desenfreno sexual. Porque usted sabe que existe la figura de eufemismos dentro de las escrituras, ¿no? Y si no lo sabe, pues ya lo sabe. Un eufemismo es una forma más liviana de expresar las cosas para que no cause, digamos, asco. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces podemos ver de que ellos se entregaron a diversiones paganas. ¿Qué estaban haciendo? Continuamos. Entonces empezaron a beber, a comer y a hacer de todo tipo de desenfreno, más o menos como lo que hay hoy en día, ¿no? Pero que lo hagan los egipcios representando a los del mundo es normal. Pero que lo hagan los que son el pueblo de Dios, eso no es normal. Si usted se encuentra dentro de ese pueblo de Dios entregado a la fornicación, al adulterio, al desenfreno y todos esos tipos de cosas, usted no se identifica con el pueblo de Dios, déjenme decírselo. Seamos honestos, usted se identifica con el pueblo de Egipto. Mire, el Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
que pronto se apartaron, de la forma en que ordené. ¿Cómo? ¿Hay una ordenanza de parte de Dios para que vivamos nosotros los cristianos? ¿Sí o no? Parece que no sabemos. A ver, ¿sí o no? Díganme, ¿sí o no? ¿Hay una forma en que Dios ha ordenado que para que nosotros los cristianos vivamos? Sí. ¿Y cómo es? Guardando sus mandamientos. Mire, que pronto se apartaron de la forma en la que les ordené que vivieran. Fundieron oro e hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificio. Anda. ¿Qué dice? Andan diciendo: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra. Andan dándole gloria a ese montón de latas. Andan dándole la gloria a otras cosas. Y continuamos. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. ¿Qué mira el Señor cuando nos ve a nosotros, iglesia? ¿Ve un pueblo que vive para la gloria de Dios? ¿O ve un pueblo terco y rebelde? Lo mismo del corazón de Faraón. Terco, rebelde, se niega a obedecer. He visto, dice, mire, ahorita quítate del medio. Mire lo que le dice: quítate del medio para que mi ira feroz pueda descender contra ellos y destruirlos. Después Moisés, haré de ti una gran nación. O sea, voy a empezar de nuevo. Es lo que está diciéndole Dios a Moisés. Quítate de en medio de ellos. Es más, déjalos ahí. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos una ventaja con el pueblo de egipcio. Si es que somos pueblo de Dios y aún nos hemos desviado para hacer cosas que son desagradables a Dios, tenemos una ventaja, y es que tenemos, como la figura de Moisés que tenían ellos ahí, un Moisés intercesor por ellos, aún a pesar de que la habían fastidiado nosotros, aún a pesar de que la hemos fastidiado con nuestra terca manera de vivir, tenemos a Jesucristo para interceder por nosotros. Fíjese. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor, su Dios. Oh Señor, le dijo: ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Mire, si no fuera porque nosotros estamos escondidos en Cristo, la Biblia dice que la ira de Dios está todos los días contra el impío, que Dios está enojado contra el impío todos los días, pero es paciente, es paciente. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac, Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo el juramento diciendo: haré que sus descendientes sean numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda la tierra que prometí darles a ellos. La poseerán para siempre. Todos sabemos cuál es esa tierra. Hoy todavía la tienen porque el Señor mantiene su palabra. Eso es lo que le está diciendo a Moisés: tú lo prometiste. Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa la adversidad, no importa por dónde vayas, lo que Él ha prometido así será. Él ha prometido darnos redención y vida eterna. No porque seamos quizás los más dignos, no. Es porque estamos en Cristo. Si es que estamos en Cristo. Porque Él va a venir a buscar a los que están, ¿dónde? En Cristo, no en el sistema de este mundo. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto a lo terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo.
Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte y llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que estaban escritas en ambos. ¿Qué dice? Entonces podemos ver de que Moisés se regresa y cuando se encuentra con Josué, que también era un joven inexperto, está allá a la orilla de la montaña esperando que baje Moisés y le dice: Moisés, hay sonido de guerra. Y le dice Moisés: no, eso es lo que están desenfrenados en sus pasiones. Cuando Moisés bajó bastante enfadado y vino y hizo una distinción: ¿quiénes están conmigo y quiénes no? ¿Quiénes están con el Señor? Y los que estaban en sus rollos, en su idolatría, inmediatamente tomaron juicio. En un solo momento se los tragó la tierra. La cuestión es, iglesia, Dios hace frente a esas deidades, a esos becerros de oro y todo eso, a esa idolatría, con el propósito de sacarnos a nosotros de las tinieblas, de la ignorancia, de todas ese tipo de cosas, con el propósito de que demos testimonio de quién es Él y cuándo Él, y que Él pronto volverá, ¿cierto? Pero muchas veces, como pueblo de Dios, aún habiendo visto la mano poderosa del Señor librando a su pueblo, ¿recuerda cómo se llama la enseñanza? Dios nos librará. Si eres pueblo de Dios, Dios te librará. Si no lo eres, déjame darte la terrible noticia de que no será así. Pero hay una buena noticia de parte del Señor: es que al que Él viene, Él no lo desecha. Que si no eres pueblo de Dios, no es porque Él no ha querido, es porque tú, terco corazón, ha dicho: no, prefiero mi becerrito. ¿Saben qué está simbolizado ese becerrito? En un trabajo, en una relación, en los deleites de este mundo. Y podemos, y somos libres de escoger, ¿sí o no? Usted puede escoger. Lo que no puedes obligar a Dios a que lo deje entrar en el cielo cuando le llegue el día. ¿O sí? No, Él da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos. Arrepentirse, la gente piensa que arrepentirse es: ay, es que yo no lo siento aquí en mi corazón. No es que se trata de eso. Arrepentirse es dar la vuelta de la forma en la que estés viviendo, que cualquiera que sea en contra de la voluntad de Dios, en el sistema de este mundo que es que va en contra de la voluntad de Dios, darte la vuelta de ese sistema y caminar conforme a la voluntad de Dios. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno, poniendo la mirada en Cristo Jesús y la confianza en que Él es nuestro Salvador. No es que tienes que sentir mariposas en el estómago, ni en el corazón, ni en esos rollos. No, ¿entendiste que el Señor volverá y que habrá juicio? Y que como Dios mandó esas advertencias constantemente, quizás ya te las has estado enviando y has estado con tu necio corazón diciéndole que no, y que no, y que no. Si ya lo entendiste, ¿qué toca? ¿Mariposas en el estómago? Pregunto. ¿Ah? No, toca decirle: Señor, perdóname y voy a empezar a hacer tu voluntad. Arrepentirse y entonces entrar en ese refugio que Él ha prometido que entraríamos, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí encontrar paz. Y a veces no encontramos eso porque estamos ensimismados en nuestra vana manera de vivir. Cuando entendemos estas cosas, iglesia, de que Dios hace frente a todas esas deidades en el pasado, mostrando su poder para enseñarnos a nosotros. No hay Dios tan grande como Él. No hay otro que pueda salvar. No hay nadie más que pueda liberar de los juicios que vendrán, de aún de las acechanzas del enemigo. ¿Usted qué cree? ¿Que el plan del faraón de este mundo no es que las familias sean fuertes, tradicionales?
¿No ve que cada vez en las chicas, por ejemplo, los matrimonios se dan menos? Las mujeres tardan más en casarse porque quieren más andar disfrutando de la vida loca por ahí, perdiendo el propósito. Y cuando ya digamos, se les pasa el arroz, es que andan con prisas queriendo y ya las cosas ya, o sea, el sistema de este mundo lo que quiere es autoengañarte y decir, no, tú eres autosuficiente, tú eres tu propio becerro, más bien a ti te tienen que adorar. ¿Me hago entender? Y así, y desde la escuela, los niños, ¿por qué necesitamos un espacio en este lugar más amplio para poder instruir a los hijos, para poder tener un lugar adecuado para cada ellos? Porque ellos son la futura generación. Si no invertimos en ellos, en la educación, pero fíjense bien, esto es un trabajo que no solo le toca a los maestros de la escuela dominical. Ustedes los que tienen hijos, cuando se les da los deberes que tienen que enseñarles a los niños, el versículo que tienen que memorizar, ¿lo están haciendo? Están aplicando ahí, a ver, hijo, a ver qué te enseñaron los maestros, teniendo una pequeña plática con ellos, porque ¿sabe qué? Si ellos no saben identificar al Dios vivo y verdadero, rápidamente se pueden ir detrás de cualquier becerrito o becerrita. ¿Me hago entender? Entonces, podemos ver nosotros que Dios sí nos va a librar. En sus promesas está, pero hay una condición. Hay una condición. ¿Usted cree que cualquiera que de repente se presente en las puertas de San Pedro, por decirlo así, es que le van a abrir la puerta y va a decir, pasa adelante? ¿Sí o no? No, hay una condición. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no transite por lo que yo digo, no hay nada que va a hacer. Vamos a buscar en el Salmo 91. Fíjese lo que dice el Salmo 91, que de hecho fue una de las alabanzas que compusimos aquí y cantamos. El que vive, ¿es una condición o es una acción? Pregunto, ayúdenme. Es una acción, el que vive al amparo del Altísimo, o sea, el que vive confiando en la palabra del Señor, sabiendo que Él es el Todopoderoso, encontrará descanso. Pon la Reina Valera, por favor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo vivirá. ¿Cómo? Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que el que vive bajo la voluntad de Dios va a vivir tranquilo, bajo la sombra. O sea, ¿qué quiere decir? No sé, le puedo ilustrar de aquella manera en que imagínese que usted es un niño pequeño y va con su papá y está ahí tranquilo porque sabe que lo va a proteger, ¿cierto? ¿Cuántos caminaron de la mano con su papá o con su mamá? ¿Ah? ¿Usted cree que los niños cuando usted los lleva de la mano andan preocupados? ¿Qué me va a pasar? ¿O quién? No, van. Pero estamos hablando del omnipotente. Nosotros somos finitos. A nosotros podría hacernos frente cualquier panda de ladrones o lo que sea, pero al omnipotente, no. Estamos hablando de vivir constantemente confiados porque sabemos de que Él nos protege. ¿Cuántas personas no están viviendo en angustia, en depresiones, en todo ese tipo de cosas que no logran conciliar el sueño porque están con la mente todo el tiempo preocupados por esas cosas? Cuando yo soy consciente, cuando yo habito, cuando yo practico, yo me voy a dormir, si me desvelo es orando por usted, hermano. ¿Entiende? Si me despierto en la noche es para orar. Pero no porque, ay, mi trabajo, la lluvia, no es pensando hoy la enfermedad, no es con miedo. Pero el que vive al abrigo del Altísimo va a vivir tranquilamente bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué? ¿Qué diremos? Y diré yo en tiempos de dificultad. ¿Qué diré? Y diré yo a Jehová, esperanza mía, tú eres mi castillo, mi Dios, ¿en quién confiaré? Eso es lo que debemos de vivir.
Pero aquellos que viven, los que viven, ¿cuántos viven para la gloria de Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor entonces, porque usted está dentro de esos que van a ser protegidos. Y si usted no está viviendo para la gloria de Dios, tranquilo, no se angustie. El Señor dijo, el que a mí viene, yo no lo rechazo. Hoy usted puede renovar sus votos, hoy usted puede venir y decirle al Señor, gracias Señor. Pero identifique su becerrito. Identifique si su corazón hay necedad. Que eso es muy fácil de albergarnos. Entonces diremos, dice, ¿en quién confiaré? ¿Qué más? ¿Cuál es la promesa de Él? Cuando usted clame, cuando usted tenga problemas, yo diré, no, mi Señor es mi castillo, mi libertador y tal. ¿Y qué dirá? Él te librará, tranquilo, Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Está el faraón, el sistema de este mundo intenta atraparlo bajo sus garras, para apartarlo del propósito de Dios, y usa a uno, otro y a otro y a otro y a otro, y Él te librará. El enemigo, ¿acaso no está escrito en las escrituras que anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Qué sinónimo es ese? ¿No es un sinónimo de cazador? ¿Sí o no? Entonces, cazador de la peste destructora, dice, mire, con tus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. ¿Qué quiere decir? ¿Usted ha visto esos pollitos cuando viene la tormenta, cuando viene, cómo están ahí? Bien acobijaditos, bien guardaditos. Es un símbolo de ternura. O sea, el Señor, en el peor momento que tú puedas llegar a estar pasando, en medio de la tormenta que se pueda estar desatando, ¿sabe qué? Él con su cuidado te acogerá. Pero si eres pueblo de Dios, ¿no? Él demuestra a través de todas esas plagas que empieza a hacer una excepción del pueblo. No, aquí no va a pasar nada. Contigo no va a pasar nada. Y si Él lo decide así, así será. Pero necesitamos tener la confianza de Él. Estará seguro, escudo y adarga, su verdad. O sea, no hay mentira en Él. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Entonces comprendamos, iglesia, de que aunque hay una promesa de parte de Dios para nosotros, también hay deberes. Vivir bajo la voluntad de Dios y cada día. Como dice en Efesios 10, necesitamos hacernos con la armadura de Dios. Llenarnos de su presencia, de su palabra. No ser emocionales, sino cristianos obedientes a la palabra del Señor. Miren, en Casa de Oración nos caracterizamos no por ser emocionales, sino por decir las verdades prácticas que Dios quiere que digamos. Y todos llevamos la misma línea. No es que va a ir aquí y allá le van a salir con rollos. No, no es así. Debe de ser así. Usted ya entendió que quizás, aunque, este es un punto muy importante, ya entendió que aunque quizás Dios lo libró de esa esclavitud, le hizo frente a todos esos poderes para sacarlo de ahí. Quizás usted está bien adorando al Señor, pero quizás algunos de ustedes se han hecho ya su propio becerrito o hace tiempo que lo tienen. Si usted ya lo identificó, ¿qué toca ahora? Es deshacerse de eso, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y que cuando venga, como bajó Moisés, cuando baje el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, ¿sabe qué? Estar tranquilo porque usted está bajo la sombra del Altísimo. Y mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Pongámonos toda la armadura de Dios. Efesios 6:10 en adelante dice, está todo eso ahí. Pongámonos toda la armadura de Dios. Y hagamos la voluntad de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿Cómo?
Hay un imperativo: fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos hacer, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Entonces, por ahí anda, como le dije, anda suelto, anda buscándolo. ¿Qué más? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese que hay gente que cuando usted le pregunta, ¿tú crees en la brujería? Le dicen, pero de primera le dicen, sí, 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 pero no crees en el poder de Dios, no crees en las cosas de Dios. Hay gente que es más propensa a creer lo malo que lo bueno, pero nosotros no, ¿no? Nosotros le creemos que estamos bajo un constante ataque. Yo lo creo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué nos dice la palabra del Señor que debemos de hacer? Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo, ¿qué dice? Tenemos que estar firmes, pero debemos de ponernos la armadura de Dios. ¿Qué más dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, amarren bien los pantalones. Eso es lo que quiere decir. Ceñidos vuestros lomos es amarren bien los pantalones con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, y empecemos a hacer exactamente la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando usted camine en la voluntad de Dios, la Biblia es clara. Usted va caminando bajo la sombra del Todopoderoso y no hay poder del diablo que se vaya a poder acercar ahí, porque usted está donde tiene que estar. El problema es cuando nos salimos de ahí. En cuanto se salga de ahí, ¿usted cree que, por ejemplo, ha visto usted esos safaris donde va la gente y los ha visto? Yo no sé si ustedes se han fijado, pero es impresionante que ellos van en esos carros y los leones están ahí alrededor y la gente no estaba con la protección. No sé si ha visto usted ese tipo de safari, porque hay unos que van dentro de una jaula, pero no. Hoy en día han entendido que esos animales identifican a las personas como parte del vehículo y no lo atacan porque lo ven muy grande. Entonces ellos ya van muy confiados y los animales andan por ahí, algunos hasta lo tocan así. Pero que se salga alguien de ahí, ¿qué cree que va a pasar? ¿Ah? Mire, vaya a casa y aproveche un poco el tiempo y mírese un documental bajo la lluvia. Fíjese bien, eso es exactamente una realidad en el cristiano. Mientras vayamos en la voluntad de Dios, no hay enemigo que se acerque. Sálgase de ahí y ya verá cómo le devora la familia, las finanzas y todo lo que sea. ¿Ha visto usted a cristianos saliéndose de la voluntad de Dios? Mire, por un tiempo, mientras está a la distancia de que lo ataque ese animal que simboliza un tiempo, puede que esté bien. Y el Señor todavía, mientras está cerca del vehículo ese, pues todavía León lo mira como parte de eso. Pero cada vez que se vaya alejando más, lo va a ver solo y va a ir a por usted. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que estemos en Cristo Jesús, formando parte de la iglesia local, activos, sirviéndolos. Dios no lo redimió de su vana manera de vivir. No pagó un precio tan grande para que fuera, me gustaría ser eufemista en este sentido, pero Dios no pagó el precio tan grande para que usted esté haciendo nada. ¿Qué palabra se le pone a alguien que no hace nada? Dígalo usted. ¿Qué palabra se le puede poner a una persona que no hace nada? En cada país tienen su propia forma de expresión, ¿no? Vamos a ver en Cuba, ¿cómo se le dice a alguien que no? Bueno, pero es una palabra bien despectiva, ¿no? Ok, y en Ecuador, ¿cómo se les dice? Vago también, ¿sí?
¿Y en Honduras cómo se les dice? Pero bueno, pero eso es un eufemismo. Pero si a alguien le dice Aragán, pues todavía. Pero ¿y si le dicen eres peor que un inútil? Bueno, para nada. Entonces Dios no los ha rescatado, hermanos, de nuestra vana manera de vivir. No ha pagado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo para que usted sea lo que usted quiera ponerle de su cultura. No, con un propósito. ¿Para qué? Para que le sirva. ¿Dónde? En cualquier, mire, empiece por servir en su casa. Empiece por levantar un altar de oración ahí, pero que sea manifiesto en la iglesia local, que usted está activo. ¿Vamos a entender? Entonces, recuerde, Dios le hace frente a a esa deidad que ellos tenían como el Dios de la fuerza y todo eso, cuando de repente el faraón ya se encuentra que está con todos sus animales muertos y no tiene nada. ¿Dónde estaba su Dios? ¿Dónde estaba su toro? Fueron a buscar el toro de la deidad allá al templo y lo encontraron patas arriba. Entonces no hay nada que hacer en contra de aquel que el omnipotente, al todopoderoso. Pero no nos ha rescatado para que nos hagamos otro torito nosotros o otra distracción. La idolatría, que es conocido como idolatría, hermanos, también está en la avaricia. Es una forma, es un torito, es la idolatría. Todo aquello que te aparta de Dios es idolatría. Y quizás algunos de los que están aquí hoy dicen, no, pues sí, ahí tengo mi becerrito yo. Vamos a ponernos en pie.